buenas tardes, buenas noches. Como siempre digo, depende del momento en el que me estén mirando. Para mí son buenas tardes y mientras estoy haciendo este pequeño tutorial con algunas cosillas más sobre Photoshop, les cuento, estoy tomándome unos deliciosos mates, no sé por qué hoy a la tarde me salieron muy buenos. Así que bueno, mientras estoy haciendo este tutorial, van a escuchar por ahí un ruidito a bombilla, es porque me estoy tomando unos buenos mates. Bueno, les cuento, vamos a estar trabajando con algunos pinceles, con algunos seteos de pinceles. Vamos a estar trabajando con imágenes y ver cuál es la diferencia entre una imagen y un objeto inteligente. Vamos a estar trabajando con capas de ajustes. Obviamente seguimos trabajando con máscaras para seguir incluyendo cosas en nuestro uso cotidiano del Photoshop. Rompo mucho los quinotos con las máscaras porque las máscaras realmente en Photoshop son cosas que nos permiten laburar de una manera muy buena. Como digo siempre, si yo trabajo sobre la capa y hago algún cambio, es invasivo, es destructivo y me modifica lo que yo tengo en la capa. Por lo tanto, si yo después quiero volver a la capa original, lo más probable es que no pueda, salvo que lo haya duplicado, y ahí pierdo todo. En cambio, con la máscara yo puedo laburar, puedo borrar, puedo poner y volver todo para atrás sin tocar en absoluto lo que es la capa original. Hasta inclusive puedo borrar la máscara y volver a hacer una máscara nueva y tener siempre la capa original. Bien, en este caso vamos a estar trabajando con un par de fotos y ver la diferencia. Yo acá tengo una foto, la convertí yo, esta foto era un fondo, una foto, un JPG normal. Yo la convertí a capa para poder moverla y la voy a traer acá. Fíjense una cosa, si yo agarro esta capa así como está y la modifico, ¿sí? Yo le modifico los tamaños. En este caso no es mucho lo que modifique. Enter. No hay gran diferencia. Fíjense de que dentro de todo sigue manteniendo su calidad, sus píxeles en su lugar. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy manipulando mucho esta capa, por ejemplo, yo ahora la voy a achicar, ¿sí? Porque, no sé, estaba haciendo una composición y necesitaba que las fotos vayan ubicándose, haciendo un collage de fotos, se me ocurre, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo voy cambiando los tamaños de las fotos y voy viendo cómo van quedando. No siempre yo la foto la voy a tener del tamaño original, no siempre la foto la voy a mantener en su tamaño, la voy a ir modificando y la voy a ir variando de acuerdo a lo que yo necesite. Ahora, fíjense, yo de repente dije, no, esta foto tiene que ir un poco más grande, yo la voy a ampliar, ¿sí? Fíjense lo que pasó con la foto. Ya la calidad no es la misma, ¿sí? Ya la perdió. ¿Por qué? Porque en ese ir y venir de tamaños, yo lo que estoy haciendo es manipulando esos píxeles que de alguna manera cuando yo lo achico, se lo saca para que obviamente ocupe menos espacio, y cuando lo agrando me los empieza a desparramar y me queda una imagen así que por poco parece un personaje sacado del Minecraft, ¿sí? Bien, entonces esto en estos casos a mí no me serviría. ¿Cómo hago yo para poder hacer este tipo de cosas? Fíjense, yo voy a agarrar mi imagen, la traigo para acá. Y ya cuando arrancamos, fíjense una cosa diferente. Está como cruzada, ¿sí? Si yo la amplío, no sé si lo llegan a ver, esa cruz celeste, eso me está marcando que estoy trabajando con un objeto inteligente, ¿sí? Fíjense la calidad que tiene esta imagen. Voy a hacer lo mismo que hice con la otra, la voy a manipular, la voy a achicar, la voy a mover, ¿sí? Le voy a volver a cambiar el tamaño, la voy a volver a mover, voy a volver a cambiar el tamaño, ¿sí? Fíjense, todo esto que yo estoy haciendo parece una pavada, pero en una imagen todo esto es manipular píxel por píxel. Entonces la información va modificándose a cada movimiento o a cada cosa que yo voy haciendo. Fíjense ahora, yo pongo control T, amplío la imagen y sigue manteniendo la calidad. ¡Tarán! Esto es un objeto inteligente. Yo lo arrastré desde el archivo, desde mi carpeta de archivos, la arrastré y la coloqué acá, ¿sí? Otra de las maneras que se puede llegar a hacer, vamos a borrarlo, es traer el objeto, colocarlo y convertirlo en objeto inteligente. Las dos maneras son lo mismo. Fíjense, me lo está marcando con esa cruz azul. Ahora, me imagino que aquellos que en este momento me están viendo
con cierta despertez. Dirán, ¿y entonces por qué no trabajo siempre con fotos que sean objetos inteligentes y listo? Y el problema iba a ser el tamaño. Lo que pesa una imagen con objeto inteligente no es lo mismo que lo que pesa un archivo con una imagen común. Por lo tanto, siempre que podamos trabajar con imágenes sin que sean capas de objetos inteligentes, hagámoslo por el bien, la salud de nuestros archivos y nuestras computadoras, que son las que van a tener que soportar ese cambio de píxel o de información tan grande, ¿sí? Si tenemos una buena máquina, no pasa nada, no vemos el cambio o no vemos la diferencia, pero llega un momento en el que quizá ustedes tengan que hacer una composición por ahí con 10, 15 imágenes o más, por ejemplo, si tienen que hacer un collage o algo por el estilo y son todos objetos inteligentes, va a llegar un momento en que el archivo va a pesar tanto que ni siquiera les va a entrar en un pendrive, ¿sí? Bueno, perfecto. Seguimos. Yo acá ya tengo mi objeto, tengo atrás mi capa, lo único que tiene la capa de fondo es una textura. Se me ocurrió elegir esta porque se me ocurrió, o sea, no es que hay una razón específica, sino de que me gusta pensar un poco el ejercicio, pensar un poco las cosas, diagramar un poco el diseño de lo que voy a hacer y después empezar a laburarlo, ¿sí? Entonces, esta lo voy a cerrar. Lo que hice fue pensar, vamos a trabajar, vamos a hacer algún tipo de trabajo en donde vamos a usar ciertas herramientas, pero que el final sea una imagen tipo vintage. Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Esta va a ser una de las tantas imágenes o tratamientos vintage que vamos a hacer. Buenísimo, ya está, listo, ya hablé mucho. Voy a crear una capa nueva, ¿sí? Y la voy a poner acá abajo. Voy a tomar la imagen que yo tengo, con la tecla Alt me ubico en el medio, fíjense el puntero como cambió de forma, esto ya lo vimos en otro tutorial, y lo voy a transformar en máscara de recorte, ¿sí? Si yo ahora tomo esta capa y le paso un pincel por arriba, ¿sí? Fíjense que me va a mostrar la imagen, ¿está? Perfecto, buenísimo, esto fue lo que entonces hicimos. Ahora vamos a empezar a trabajar un poco con lo que son los seteos del pincel. Ustedes habrán visto que me aparece un pincel con una mancha. Este fue porque, como les decía antes, mientras estaba pensando en el diseño y todo eso, también estuve buscando un pincel que se adapte a lo que yo quiero, que es manchar la foto. Entonces yo busqué dentro de los pinceles, yo recuerdo de haberlos pasado en algún otro momento. Si no, no hay problema, se pueden buscar o me lo pueden pedir. Yo en este caso busqué un pincel que tenga esta pinta, creo que son de acuarelas estos, si mal no recuerdo, sí, está dentro de acuarelas. El pincel que estoy usando yo es el número 919 y voy a tener esto que tengo acá. Ahora, fíjense una cosa, yo hago un clic y tengo esa mancha, hago otro clic y tengo esa mancha. Las dos manchas son exactamente iguales en tamaño, en forma y en posición. Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es tratar de que vayan modificándose esos tamaños y vayan trabajando de otra forma. Entonces nos vamos a meter acá en este botoncito que tenemos al lado de los pinceles, o apretamos la tecla F5, que es lo mismo, y nos va a abrir el seteo del pincel. El tamaño se lo voy a dejar ahí, ¿sí? No se lo voy a modificar, ¿sí? Fíjense que el tamaño coincide con el número del pincel, no es que esto de acá es azaroso, sino de que el pincel se llama 919 por la forma y por el tamaño. Voy a ir a la dinámica, le voy a dar que la variación de tamaño esté al 100%, que el diámetro mínimo del pincel cambie al 100% y que me varíe el ángulo a un 100%. Entonces yo lo que voy a lograr ahora es, fíjense, cuando yo hago distintos clics, fíjense en cómo el pincel va a ir cambiando su forma, ¿sí? Bien. Perfecto. Yo lo voy a dejar más o menos ahí porque es aproximadamente lo que yo estoy buscando con esto, ¿sí?
Después lo que voy a hacer es seleccionar un pincel de los comunes, ¿sí? De los pinceles generales. Voy a trabajar con uno de estos, más chiquitito por supuesto el pincel, para que no me haga mucho lío. Y voy a empezar a limpiar un poquito la parte de la escena que yo quiero que se note mucho, ¿sí? Sobre todo la parte de la cara de este buen muchacho, que parece que tiene pinta. Parece nomás, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Quiero que esta parte quede limpia, entonces con este pincel, recordemos, estamos trabajando sobre una máscara, por eso mismo yo lo puedo ir modificando como lo estoy modificando. Perfecto. Ya con esto tuvimos unas cuantas cosas. Fíjense que con 2 pavadas usamos un montón de herramientas, como fue cambiar el pincel, hacer máscaras de corte, setear un pincel con distintos efectos. Pueden ir probando a ver qué es lo que pasa si, por ejemplo, cambian el tamaño y no la rotación, o cambian la rotación y no el tamaño. Distintos pinceles, a ver qué es lo que pasa, cómo actúa cada uno de esos pinceles, ¿sí? Eso después va a gusto de cada uno. Por último, lo que le voy a hacer es, le voy a agregar un degradado de 2 colores. Le vamos a poner un básico que vaya en un tono, sí, perdón, no sé, esto yo no lo expliqué antes. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a ir acá a lo que es la parte de ajuste de colores. Voy a poner acá en donde dice degradado, y esto ya me va a mí a dar acá una capa de ajuste, ¿sí? Si yo le hago un clic sobre lo que dice degradado, me da esta posibilidad de abrirlo de esta manera. En algunos Photoshop anteriores al 2020, si ustedes abren acá, les va a aparecer acá directamente la cantidad de colores. Yo acá voy a usar uno de 2 colores, ¿sí? Vengo acá a los básicos y elijo el de 2 colores. Ahora lo que voy a hacer yo es cambiarle el color. Hago un clic al color acá, vengo acá y voy a elegir dentro de lo que son los amarillos, voy a elegir un amarillo, perdón, se me abrió el WhatsApp. Vamos a abrir un amarillo, ahí, una cosa oscura. Y este de acá lo voy a trabajar también dentro de lo que son los amarillos, en un tono un poco más clarito. Ahí estamos, ok, ¿sí? Le voy a dar una rotación, perdón, primero tienen que cerrar esta ventana, si no, no les da bolilla. Una rotación, ahí, y ok. Y desapareció mi imagen, van a decir. Sí, bueno, pero ¿se acuerdan que nosotros vimos cómo eran los modos de fusión de las capas? Bueno, entonces ahora yo voy a ver qué modo de fusión me gusta a mí. Por ejemplo, la de multiplicar, me parece que queda muy linda. La de luz suave, me encanta cómo queda. Luz fuerte no tanto, porque como que me resaltan mucho los amarillos, ¿sí? Acá después es cuestión de jugar. Fíjense, el de saturación también es algo interesante lo que hace. Es cuestión de ir jugando. El de tono queda muy lindo también. O sea, es cuestión de ir jugando y viendo cuál es el efecto que yo quiero lograr. Yo en este caso le voy a dejar de luz suave para que me dé ese tono, fíjense, entre sepia, marrón, una cosa media viejita, ¿sí? Y bueno, y de esta manera logramos esto, ¿sí? Si yo quisiera que esta capa de ajuste me transformara solamente la imagen donde está el modelo y no la imagen donde yo tenía el papel, hago exactamente lo mismo con la tecla Alt, me ubico acá en el medio, ¿sí? Y con esto apliqué la capa de ajuste directamente sobre lo que es el modelo y no sobre la imagen, ¿sí? O sea, fíjense que esta imagen, si yo oculto las capas, perdón, si yo las oculto, fíjense que sigue estando igual. Eso no me lo varió, ¿sí? Me varió solamente el control de la imagen. Así que bueno, gente, esto fue el pequeño tutorial de hoy. Estuvimos trabajando entonces lo que son ajustes de pinceles o seteos de pinceles, máscaras de corte, máscaras de ajuste, modos de fusión, y logramos un efecto bastante piola, bastante lindo. Espero que les haya gustado. Y como digo siempre, nos vemos en el próximo tutorial, nos vemos en la próxima clase. Aquellos que por el azar o el destino cayeron por acá, nos veremos en el próximo video.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Adiós.